10 millones de varas de bambú refuerzan ahora el suelo de una autopista pionera en Indonesia. El proyecto Semarang Demak es el primero globalmente en usar este material para completar la superficie vial y asegurar el terreno. ¿Por qué elegir una planta orgánica en lugar de confiar únicamente en el acero y el hormigón? A primera vista parece una opción frágil, pero en realidad ofrece una resistencia técnica superior. La respuesta está en la sostenibilidad y la rentabilidad necesaria para esta zona. Las condiciones geológicas desafiaban a los equipos justo al lado del mar de Java. Se puede notar cómo el suelo débil exigía una solución innovadora para evitar el hundimiento de la calzada. El bambú emerge aquí como la respuesta natural para estabilizar el lecho de la carretera. Pero esto es solo el comienzo, porque más de 1.500 trabajadores cualificados instalaron manualmente el complejo sistema de esteras. Se ve cómo la inmensa red de bambú se extiende bajo la superficie en un área antes considerada inconstruible por su inestabilidad. La estructura orgánica distribuye las cargas del tráfico eficazmente. Por eso, una idea aparentemente imposible se transformó en una realidad tangible. Sin embargo, el bambú se consolida aquí como el material de construcción del futuro. La cámara se desliza por la obra terminada, mostrando la solidez de la base reforzada. El proceso cierra esta etapa de desarrollo de forma segura. Decenas de millones de metros cúbicos de agua. Ese es el volumen devastador que inunda la región baja en apenas unas horas durante las crecidas. La zona costera del norte de la isla de Java ha sufrido durante mucho tiempo docenas de estas inundaciones cada año. Para frenar el avance del agua, se creó el proyecto Semarang Demak, diseñado no solo para fines de transporte, sino para actuar como una barrera marina natural que protege a miles de hogares del riesgo inminente. La inversión total requerida para esta defensa asciende a 16,8 billones de rupias. ¿Por qué dividir la ruta completa de 26,95 kilómetros en dos secciones operativas distintas? A simple vista, el trazado parece una carretera continua sobre el mapa. Sin embargo, la geología del terreno y los métodos constructivos exigen plazos de ejecución diferenciados para cada segmento del proyecto. El tramo Sayong-Damak, de 16,31 kilómetros, se abrió oficialmente en febrero de 2023, permitiendo el paso del tráfico. Pero esto es solo el comienzo de la transformación ingenieril. La sección Samarang-Sayong, de 10,64 kilómetros, implementa el sistema de esteras de bambú y se espera que finalice a principios de 2027. A primera vista, el uso de bambú parece una técnica arcaica frente al hormigón, pero en realidad es la solución más rentable y duradera comparada con otras tecnologías de estabilización. Se puede notar cómo la estructura natural se asienta en el lecho sin perturbar el entorno. El material no causa contaminación y se obtiene localmente sin afectar el ecosistema marino ni las operaciones de los barcos. Todo se vuelve más complejo al analizar la disponibilidad de recursos a largo plazo. Esto es viable porque Indonesia posee hasta 162 especies de bambú de las 1.439 existentes en todo el mundo. Por consiguiente, esta oferta abundante garantiza que el proyecto de infraestructura a gran escala pueda operar de manera sostenible. La barrera vegetal y vial servirá a la región durante muchas décadas por venir. 3 años de edad es el requisito mínimo para cada vara. El bambú pasa procedimientos estrictos para asegurar su estabilidad en el agua de mar. Pero esto es solo el comienzo. La evaluación física entra en juego. ¿Por qué aplicar la prueba de flexión perpendicular? La rigidez por sí sola no basta. Esta evalúa la elasticidad y recuperación, mientras la tensión transversal mide la torsión. A primera vista el tamaño parece simple, pero en realidad se requiere un diámetro mínimo de 10 centímetros. Se ve cómo miden una longitud recta de al menos 8 metros.
El material queda listo para su uso. 7 cañas de bambú. Esa es la cantidad exacta que se une para crear un solo pilote resistente en este sistema constructivo. Tras superar la rigurosa inspección, el material cualificado llega a la obra para servir de cimiento a una autopista sobre el mar, hincándose verticalmente en el suelo blando como estacas. Pero esto es solo el comienzo de la estabilización. ¿Por qué se agrupan las varas tan apretadamente en lugar de usarlas sueltas? A simple vista, una caña individual parece tener suficiente flexibilidad. Sin embargo, atar 7 piezas juntas crea un pilote masivo capaz de soportar las cargas estructurales. Se ve cómo estos grupos se clavan en el lecho marino a intervalos de aproximadamente 1 metro, extendiéndose hasta 150 metros de ancho. Más adelante se complica el proceso. Los operarios instalan las balsas alineando el bambú sobre la parte superior de los pilotes. A primera vista, atar los extremos con cuerdas parece una técnica básica, pero en realidad esta sujeción sigue estrictamente el diseño original para asegurar la estabilidad. Una vez colocadas en su posición, las esteras se hunden lentamente hacia el fondo. El material se integra con el tiempo en el arrecife de coral, reforzando la estructura submarina de forma duradera. 150 metros de ancho abarca la superficie que requiere refuerzo inmediato bajo el agua. A primera vista, las esteras de bambú parecen listas, pero en realidad necesitan una barrera técnica adicional para funcionar correctamente. ¿Por qué es vital desplegar tejido geotextil sobre esta extensión? La arena busca filtrarse en los huecos entre las esteras. Esta membrana impide tal erosión interna. Se puede notar cómo la tela se distribuye uniformemente, actuando como separador de carga y estabilizador de la superficie. Pero esto es solo el comienzo. Las secciones se conectan continuamente para crear un cojín técnico duradero y homogéneo. Así la base queda preparada para la siguiente capa de material. 6.000 metros de longitud alcanza el sistema de cimentación de arena y bambú, que se extiende a lo largo de la futura autopista. ¿Por qué se utiliza arena marina para cubrir estas balsas en lugar de materiales rígidos inmediatamente? La tela geotextil ya está completamente asegurada y los barcos de dragado masivos llegan frente a la costa de Java. Esto permite crear una base sólida pero flexible, capaz de adaptarse al terreno marino inestable para formar un cojín técnico duradero. Pero esto es solo el comienzo. Buques de dragado de alta capacidad despliegan sus bombas para verter la arena de mar sobre todo el sistema de esteras. Se puede notar cómo la mezcla cubre la estructura vegetal de manera uniforme. La embarcación especializada utilizada en esta etapa es la draga de succión en marcha con tolva. Sus tuberías de succión ubicadas bajo el casco alcanzan el lecho marino para extraer arena y almacenarla en depósitos a bordo. A primera vista, la operación parece sencilla, pero en realidad es un proceso crítico para la estabilidad futura de la vía. Desde las tolvas, la arena es rociada sobre la superficie de las balsas de bambú a través de un conducto especial. Se ve cómo el material se proyecta con fuerza, abarcando un área de más de 150 metros de ancho. El proceso se repite continuamente sin pausa. Se coloca una capa de bambú, seguida de una capa de arena. Transición al siguiente nivel. Por eso, el apilamiento continúa incesantemente hasta alcanzar la capa número 17. El resultado final es una base altamente resistente a la carga y lo suficientemente flexible para soportar el entorno. La estructura queda lista para asentarse suavemente en el fondo. Tiras de material de drenaje se insertan verticalmente para preparar el terreno. A primera vista, la consolidación del suelo blando parece simple, pero los ingenieros usan esta técnica para acortar drásticamente el tiempo. ¿Por qué es vital drenar los poros del suelo? El agua retenida en su interior impediría el avance seguro, porque estos elementos actúan como conductos, permitiendo que el agua escape rápidamente a la superficie en vez de quedar atrapada dentro. Transición al siguiente nivel.
se ve cómo la capa de arena superior ejerce presión de compresión, forzando el agua hacia arriba por los drenajes hasta descargarla. Esto estabiliza la base rápidamente, aumentando varias veces la tasa de consolidación. El proyecto alcanza así el nivel de asentamiento requerido en un tiempo mucho más corto, quedando listo para la construcción de la superficie de la carretera. 4 niveles distintos componen el sistema de cimentación, indicando que el sitio está listo para la fase de construcción de la superficie. ¿Por qué se modifica la composición del suelo en este proyecto? El avance constructivo procede de manera similar a las autopistas convencionales desde este punto. Sin embargo, la subrasante de suelo natural compactado se reemplaza aquí por capas alternas de bambú y arena. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo estos materiales actúan como el cimiento principal de soporte de carga. Transición al siguiente nivel. A continuación, llega la subbase, hecha de piedra triturada para aumentar la capacidad de carga. A primera vista, parece un simple vertido de rocas, pero en realidad previene que el suelo sea empujado hacia arriba. El equipo asienta el material con precisión mecánica. Sobre ella yace la capa base de material granular o mezcla bituminosa. Por eso esta capa ayuda a distribuir uniformemente la presión desde la superficie de la carretera. Y esto no es el límite. Se ve cómo la capa de rodadura entra en contacto directo con los vehículos. Una mezcla de betún y agregados minerales garantiza un pavimento liso, duradero y resistente al desgaste. La vía queda preparada para el tránsito. 9.000 rascacielos componen el denso bosque de acero y hormigón que define la silueta vertical de Hong Kong. Esta cifra supera casi al doble la cantidad de edificios altos en Nueva York y triplica a la de Shanghái. Sin embargo, en medio de este paisaje urbano futurista, los intrincados marcos de andamiaje tejidos con bambú rodean las estructuras modernas. Mientras el resto del mundo apuesta por el metal, esta ciudad permanece leal a una técnica con cientos de años de historia que evoluciona continuamente. Pero esto es solo el comienzo de la transformación del material. ¿Por qué los constructores prefieren una materia orgánica vegetal sobre el acero industrial para sostener a los trabajadores en las alturas? A simple vista, las aleaciones metálicas parecerían la única opción lógica para los estándares de seguridad moderna. Sin embargo, el bambú ofrece una combinación de ligereza y resistencia mecánica superior, crucial para la densidad de esta arquitectura única. Antes de llegar a la jungla de concreto, cada poste atraviesa un proceso de selección meticuloso donde solo los mejores ejemplares califican. 3 a 5 años es la edad exacta que debe tener el bambú seleccionado para garantizar su uso estructural en las obras. Posteriormente, se seca al aire libre durante al menos 3 meses para alcanzar su máxima solidez mecánica y durabilidad. A primera vista, la selección de cañas parece sencilla, pero en realidad es el factor clave que determina la seguridad global de toda la estructura, ya que cada poste se reutiliza hasta 3 veces antes de deformarse. Se puede notar cómo los inspectores descartan cualquier pieza que haya perdido su flexibilidad natural o presente curvaturas. Más adelante se complica. Tras pasar la inspección estricta, las cañas calificadas viajan a los sitios de construcción para iniciar una nueva jornada vertical. El sistema de andamiaje envuelve los edificios desde el suelo de hormigón hasta la cima, formando una celosía compleja que se estira hacia el cielo. Se ve cómo los operarios entrelazan 2 tipos específicos de material: el bambú grueso, llamado mozo, para las secciones de carga, y el más ligero, conocido como guadiwa o golduk, para las conexiones del marco. Gracias a su flexibilidad, el andamiaje se adapta a balcones, fachadas curvas e incluso estructuras arquitectónicas suspendidas en el aire. Y esto no es el límite de la dificultad técnica. Todas las uniones se atan manualmente, usando nudos de nylon.
una habilidad artesanal que requiere años para dominarse a la perfección. Antiguamente, los andamios se escalaban sin protección, pero hoy la ley exige estrictamente arneses de seguridad, cascos, guantes y calzado antideslizante para los trabajadores. Aunque duradero, el bambú no es uniforme en tamaño ni forma, lo que obliga a un nivel de artesanía extremo en cada metro de altura. Por esta razón, incluso el error más pequeño en un nudo manual puede afectar la estabilidad de toda la red estructural. Las técnicas exigentes y la falta de sucesores han hecho que este arte desaparezca gradualmente en muchos lugares del mundo. Solo en Hong Kong, este material verde se sigue celebrando como un símbolo vivo de identidad asiática y maestría constructiva. La tradición arquitectónica se mantiene firme frente al avance del tiempo. Mayor resistencia a la tracción que el acero. Esa es la propiedad mecánica exacta que define al bambú. ¿Por qué los ingenieros lo catalogan como el material verde del siglo XXI? Su apariencia vegetal oculta la respuesta técnica inmediata. Gracias a su rápida renovabilidad y capacidad para soportar altas cargas manteniéndose ligero, el material justifica plenamente su estatus. Se puede notar cómo su flexibilidad permite trabajarlo con herramientas sencillas. Por el contrario, la producción de acero genera una cantidad masiva de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto sucede inevitablemente porque el proceso requiere quemar grandes volúmenes de combustibles fósiles, como carbón y petróleo. Pero esto es solo el comienzo de la problemática logística. La incapacidad de muchos países para desarrollar una industria siderúrgica a gran escala dispara tanto los costos operativos como el impacto ambiental global. Se ve cómo el bambú ofrece una ruta técnica diferente, caracterizada por su bajo costo y origen local. En las regiones tropicales, la planta crece rápidamente y es fácil de cultivar, exigiendo un mantenimiento mínimo. A primera vista, parece un recurso básico, pero en realidad representa una alternativa altamente sostenible. Por tanto, el bambú se establece como el símbolo técnico de la arquitectura para el futuro. Una sola planta de bambú puede transformarse en miles de productos de consumo diario, abarcando desde pajitas y palillos hasta cepillos de dientes, tazas, cucharas, cestas y artículos decorativos. ¿Por qué este material está desplazando tan agresivamente al plástico en la industria moderna? A simple vista, el uso del bambú parece limitarse a la arquitectura tradicional o a estructuras básicas. Pero gracias a su fuerte estructura de fibra longitudinal, su peso ligero y su resistencia natural a la humedad, el bambú ofrece una alternativa ecológica superior. El plástico ha causado una severa contaminación global, y cada pequeño objeto de bambú juega un papel vital en la reducción de desechos de un solo uso. Los operarios cortan los tallos en secciones precisas, iniciando un proceso de producción simple y energéticamente eficiente. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las piezas se hierven y secan meticulosamente para luego ser pulidas hasta lograr una textura suave al tacto. Parece un tratamiento antibacteriano complejo, pero en realidad se utilizan métodos naturales como el vapor o el remojo en vinagre de bambú. Esto garantiza que los productos sean seguros para la salud humana y completamente biodegradables tras su eliminación. Por esta razón, muchos pequeños talleres han evolucionado hasta convertirse en cadenas de producción sostenibles, creando empleos vitales para las comunidades locales. Y esto no es el límite. Sin embargo, el bambú no es solo una materia prima, sino un símbolo de la economía circular verde que conecta la naturaleza con el futuro. Se ve cómo una parte de los residuos se carboniza para producir carbón de bambú, cuyas excelentes propiedades de absorción eliminan olores en automóviles y habitaciones, además de filtrar agua. Todo se vuelve más complejo y eficiente, con diferentes grupos gestionando cada etapa.
porque durante la producción de este carbón también se crea un subproducto valioso conocido como vinagre de madera de bambú. Este líquido se utiliza tanto en medicina como repelente natural de termitas, cerrando el ciclo de uso. El material completa así su recorrido por la cadena de valor. Cientos de metros de carreteras avanzan hacia el mar sostenidas firmemente por tallos vegetales de alta resistencia. A primera vista, el bambú parece un material humilde, ligado históricamente a techos de paja y puentes rurales, pero funciona como un repelente natural de termitas. La ingeniería moderna ha redefinido su valor, transformando estos delgados tallos en cimientos sólidos y estructuras complejas bajo las manos de los constructores. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se utiliza este recurso orgánico como andamiaje crítico para rascacielos en las grandes metrópolis? La respuesta técnica desafía el dominio absoluto de las máquinas y las aleaciones metálicas. Su resistencia a la tracción permite lograr resultados estructurales extraordinarios bajo cargas extremas. Se puede notar cómo las varas flexibles absorben las tensiones del viento en altura sin sufrir fracturas mecánicas. Por esta razón, la verdadera innovación radica en observar lo familiar bajo nuevos estándares, no siempre en descubrir algo nuevo. Se ve cómo su adaptabilidad flexible lo convierte en un material del futuro, superando su rol de herencia cultural. Esto demuestra su sostenibilidad y respeto por la naturaleza en cada aplicación técnica. Y esto no es el límite. El bambú asegura así su posición como un componente esencial en el ciclo industrial moderno.